Ahí se está grabando ya. Bueno, saludamos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro del seminario de lectura, reflexiones sobre las prácticas de lectura y los discursos sobre la misma. Agradecemos como siempre a TEN Centenario y a la Escuela de Formación Carlos Fuentealba que nos proveen el Zoom con capacidad para más de 100 personas. Así que bueno, siempre va el agradecimiento a los compañeros y además a Marcelo, particularmente, Marcelo Marchesi, que nos asiste en la parte técnica. Fer, ¿vos querías comenzar? Tenía el micrófono apagado. ¿Querés que arranquemos con las preguntas? Sí, vamos a comentarles lo que estuvimos haciendo. Mientras esperamos que siga entrando gente, queríamos aprovechar estos minutitos para compartir algunas preguntas que habían surgido a través del formulario. Como hicimos la vez pasada, las dividimos por eje o por temática, y bueno, retomamos algunas, no todas porque son un montón, pero sí algunas. En una de las cuestiones apareció, en varias preguntas, apareció el tema de la evaluación. ¿Cómo pensar la evaluación desde este enfoque sociocultural de la lectura? Habría que releer algunas cuestiones sobre evaluación, pero nos interesaba recordar la diferencia entre evaluación y acreditación. O sea, sabemos que estamos sujetos a poner una nota al final del trimestre o del cuatrimestre, o después de una lectura, y eso está relacionado con la acreditación. Pero la evaluación consideramos que se hace constantemente a lo largo de la práctica, de nuestra práctica. Y es una evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante y también una evaluación de nuestra propia práctica para revisar si hay que cambiar estrategias, metodologías para lograr los propósitos que nos proponemos como docentes. Entonces, si hablamos de evaluación, la evaluación de la lectura se puede hacer constantemente, o sea, pensar si están surgiendo, si los estudiantes tienen la posibilidad de expresar cuál sentido encontraron, si tienen la posibilidad de generar un diálogo con otros y otras para pensar nuevos sentidos, si estamos pensando la obra literaria desde la literatura, desde la especificidad de la literatura, o solo estamos trabajando sobre el tema. Creo que todas esas evaluaciones las podemos ir haciendo a medida que vamos desarrollando la clase y la práctica. No sé si querés agregar algo sobre... Sí, eso te iba a decir. Y con respecto a esto nos parecía muy importante retomar algunos conceptos, pero no va a ser el momento porque tal vez sea muy acotado este tiempo, y el tema de la evaluación creemos que es un gran tema en la educación, y casi que es el más olvidado cuando nos planteamos alguna tarea de tipo formativa, y es tal vez uno de los temas al que más tendríamos que darle bolilla. Pero bueno, recomendamos mucho la lectura de los textos de Rebeca Nijovic con respecto a la evaluación, y en particular a la mirada y a la propuesta que tiene esta autora con respecto a la evaluación auténtica, que es aquella evaluación que va a proporcionar otros instrumentos que están más allá del análisis, como dice ella, del conocimiento declarativo, de lo que los estudiantes enuncian, dicen que saben, ¿no? En una comprobación de lectura, en una evaluación, los estudiantes enuncian un saber que supuestamente nosotros estamos requiriendo. Lo que no significa siempre que ese saber esté anclado. Con una evaluación auténtica, se abren otras posibilidades porque podemos observar qué saben hacer, cómo piensan,
cómo resuelven determinadas situaciones problemáticas. Por ejemplo, cuando los estudiantes muestran cómo están utilizando un determinado conocimiento en otro contexto para resolver una situación que hemos planteado, una consigna que hemos planteado, que también tiene que ser una consigna auténtica. Cuando pueden dar cuenta de lo que están haciendo, pueden hacerse preguntas, ahí se obtiene una riquísima información sobre cómo están comprendiendo de manera más profunda, de manera tal que evitamos confundir el aprendizaje, ¿no? Cuando uno evalúa para saber si están aprendiendo, con la repetición mecánica de algunos conceptos. En este sentido, también tendríamos que pensar en qué consignas vamos a dar, y por ejemplo, las consignas, así como también lo ha planteado Maite Alvarado en su momento, las consignas que son una invitación a resolver problemas, o como lo planteaba el grupo Graphein, las consignas que son valla y que son trampolín, que son consignas que nos invitan a poner en juego otros conocimientos, o poner esos conocimientos en otros escenarios. Por ejemplo, consignas que invitan a imaginar una situación, ¿no? Imaginá que sos el editor de una revista digital y, no sé, o sea, y ahí se abre un abanico de posibilidades, y los invitamos, supónganse que nuestro objetivo sea que seleccionen poesías con determinada característica. Entonces armamos una consigna que invite a jugar a esa selección, y bueno, ahí podemos observar cómo se ponen en juego esos conocimientos. Pero bueno, como decía Fernanda, tenemos que volver a revisar todo lo que creíamos sobre la evaluación, o conceptos que están muy anclados. Como estos, ¿no? Como esta relación que hay entre evaluar y acreditar. En realidad es una relación forzada por las condiciones del sistema, pero que no es la relación única. De hecho, uno evalúa todo el tiempo. Cuando tenemos una instancia de lectura, una experiencia de lectura en la que vamos viendo cómo están leyendo, cómo están construyendo esos sentidos, eso puede ser una información muy valiosa para poder tomar decisiones didácticas luego, y ahí estamos evaluando también. La verdad es que da para otro seminario el tema de la evaluación, así que como casi todos los temas que están planteando en las preguntas, ¿vieron? El ticket de salida es un instrumento de evaluación muy rico, porque nos permite a nosotras y a ustedes también ver por dónde van pensando lo que van pensando, y nos ayudan y nos invitan a hacernos nuevas preguntas a nosotras también. Así que la verdad que el tema evaluación es un tema, a mi criterio personal, es un tema apasionante, y que tiene un montón de trabajos, de investigaciones que vale la pena revisar. Rebecca Nijovic es una autora que particularmente recomiendo mucho, y bueno, búsquenla, hay mucho material de ella, googleen y van a encontrar. Otra cuestión Fer, ¿querés seguir? sí, digamos, otra cuestión que está relacionada es la presencia de cuestionarios, del cuestionario cuando leemos un texto literario. Por lo menos de mi parte, cuando planteábamos ese tema, no estábamos diciendo, o yo no estoy diciendo, no hay que hacer cuestionarios, sino que los cuestionarios no se enfoquen en una lectura unívoca, sino que permitan que las preguntas que planteamos, ya sea para un diálogo oral o también para una reflexión individual que después seguramente forme parte de una puesta en común, de un diálogo colectivo, sean o apunten a reflexionar y den lugar a distintas interpretaciones, que no sean preguntas cerradas, que señalen que hay una sola forma de interpretar el relato. Exacto, que el texto no sea un punto un lugar de llegada, sino un punto de partida. Claro. Después otra pregunta que aparece
dice, ¿les parece que el enfoque sociocultural se opone de forma tajante al enfoque comunicativo o propone algunos lineamientos diferentes y discutidos en este último? Bueno, a ver, el enfoque comunicativo está digamos, de la mano, va de la mano de una concepción política eh, que es, digamos, esta concepción neoliberal, que se lo tiene que preparar el estudiante para el trabajo, para un oficio. Se vuelve un poco a esto que pasaba a mitad del siglo XX, ¿no? Donde surge la escuela técnica, pero sigue existiendo la modalidad de las ciencias humanas para quienes quieren acceder a la universidad. Entonces, el enfoque comunicativo, digamos, tiene diferencias obvias con el enfoque sociocultural, que eso es lo que planteábamos eh, la vez anterior, y una de esas diferencias fundamentales es el tema de la interpretación. Desde el enfoque sociocultural se considera que cada estudiante puede pensar en un sentido a partir de la lectura, o sea, crear un sentido desde su experiencia cultural, corporal, social, y en cambio el enfoque comunicativo planteaba que había una única interpretación y quien pudiera llegar a esa interpretación iba a desarrollar o estaba desarrollando las competencias lectoras. Es por eso que cuando hablamos de competencias lectoras, estamos refiriéndonos a, o implícitamente estamos diciendo que hay un único modo de entender las cosas. Y quien no lo entiende de ese modo, no ha desarrollado esas competencias. No es un lector experto, ¿te acordás que se Exactamente, mencionaba esa diferencia, el lector sí, experto y el lector, no sé, novato, algo así. novato, claro. Sí, que de Eh, hecho sigue existiendo esa diferenciación, eh, que bueno, digamos, sigue existiendo porque también el enfoque comunicativo sigue estando presente en el aula. Ujú. Implica también repensar qué concepciones tenemos. Y lector ingenuo, gracias Claudia, sí, ese era lector ingenuo. Lector ingenuo versus el lector experto. Sí, digo, implica también repensar qué concepciones tenemos de la lectura y qué concepciones de la escritura también. Así que Sí, es una reconfiguración distinta de los conceptos. sí. Y acá también habían preguntado si hace falta el conocimiento de la teoría literaria para trabajar una obra, y, o sea, efectivamente sí hace falta. ¿Por qué? Porque el sentido, la construcción del sentido, también puede darse gracias a los aportes, a los conocimientos que nos da la teoría literaria. Entonces, la teoría literaria no tiene que ser el fin, sino que tiene que ser el medio, ese andamiaje que permite construir o pensar nuevos sentidos en las lecturas que hagamos. Si yo doy un texto que considero que es complejo y solo espero que ellos me den sus interpretaciones sin ofrecerles algo que permita pensar nuevas lecturas, bueno, no voy a estar generando un problema, o sea, no va a ser un desafío para los y las estudiantes, sino que va a ser más que nada una frustración, porque si yo no tengo herramientas para poder enfrentar eso, me voy a quedar ahí con esa idea de que no entendí nada. Lo que no significa esto, hablando de configuraciones didácticas, lo que no significa que nosotras tengamos necesariamente que fraccionar ese conocimiento y enseñar teoría literaria, ¿no? Por ejemplo, eso hacíamos mucho cuando enseñábamos con el enfoque comunicacional. Enseñábamos toda la estructura narrativa, núcleos, catálisis, ¿no? Y después eso era parte y después aplicábamos eso a un cuento, por ejemplo. O enseñábamos todas las figuras retóricas, metáfora, metonimia, sinécdoque, etcétera, y hacíamos que los estudiantes busquen todo eso en una poesía. No se trata, sino que se trata de problematizar esos conceptos, de buscarles
la vuelta a través de la lectura y del juego con esos conceptos, que es riquísimo poder hacerlo y nos invita a pensar otro tipo de consignas, y vuelvo al tema de la consigna pensada como valla y como trampolín. Como valla, en tanto me limita el camino o me va poniendo obstáculos, y como trampolín porque me lleva directo a donde quiero ir, al objetivo que me propuse como docente, por ejemplo. Podríamos dar ejemplos, tal vez sería un lindo lugar el Padlet, que ya están completando con cosas hermosas y con propuestas hermosas, como para no robar más tiempo tampoco a las chicas. Sí. Fer, ¿vos alguna otra más querías retomar? Porque No, pasemos si querés a otro. me interesa, hubo una serie de preguntas en relación a la ESI, a la virtualidad, a esta cuestión relacionada al cuerpo, ¿sí? Y lo que yo pude observar particularmente es que hay una concepción del cuerpo ligada a lo biológico solamente. Sabemos, gracias a distintos estudios y gracias a la ESI también, que el cuerpo, bueno, obviamente en la escuela, digamos, se hace presente el cuerpo y se hace presente también la sexualidad. Sabemos que la noción de cuerpo no es solamente lo biológico, y que está fuertemente ligado a procesos históricos, sociales, culturales, económicos, en los que los cuerpos se inscriben. Nosotros en nuestros cuerpos llevamos las marcas de nuestra historia personal, las miradas, los contactos, el lenguaje, los discursos que nos fueron configurando desde la infancia, que no, obviamente que no tiene, no es lo mismo en una persona que en otra persona. O sea, digamos, nuestro cuerpo está plagado de otras esferas, no solamente la esfera biológica, ¿no? El material biológico del que está hecho. Entonces, pensemos acá qué pasaría si empezamos a cuestionar, a proponer, por ejemplo, lecturas que sean, cuando uno propone una lectura que atraviesa el cuerpo porque es un tema que nos incomoda, porque es un tema que nos moviliza, ahí ya estamos trabajando esta dimensión del reconocimiento de aquello que constituye una vulneración de algún derecho, por ejemplo. O digo, ¿no? en un caso que estemos trabajando. Me viene a la mente otra vez el ejemplo que di la vez pasada, pero me quedó muy marcado cuando la compañera hablaba de la novela ¿Por qué volvías cada verano? Y eso, ¿no? Cómo ahí está atravesado el cuerpo en esa dimensión que tiene que ver con los derechos y con el abuso sexual. Trabajar la ESI en cuarentena, mediado por las pantallas, se ha transformado en casi, como dirían Jessica Báez, en una gran oportunidad, en una gran potencia para poner de relieve todo aquello que viven nuestros y nuestras estudiantes en sus hogares. Con la pandemia obviamente se demostró que no todos los hogares son lugares seguros, y eso no podemos como escuela y como docentes desconocerlo. Entonces, la gran apuesta de la ESI justamente es la disputa por ese sentido común, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace poco salió la noticia en los diarios que gracias a una canción que un profe trabajó, una canción de canticuénticos, una nena pudo reconocer los abusos sexuales a los que había sido sometida desde niña. Bueno, eso es trabajar el cuerpo en la ESI. No necesitamos hacer grandes cosas, no necesitamos tocarnos, capaz que ni necesitamos movernos, solo necesitamos estar disponibles para que eso que proponemos nos atraviese y poder permitir que eso, ponerle palabras a eso. Hay a veces tenemos, vuelvo a decir, concepciones muy, muy fijas sobre algunos conceptos, y por eso las y los invito a
conocer la ley, a conocer los ejes de la ESI, a tenerlos bien presentes, porque el cuerpo ha sido objeto de reflexión de diferentes disciplinas, y la ESI viene como a reunir un poco todas esas disciplinas, tanto lo biológico, porque hablamos del cuidado de la salud, como lo psicológico, como lo antropológico, vienen a unirse ahí en un sentido que trasciende ese dato inicial que es la biología, que no es un dato ni individual, ni psicológico, ni es un proceso a lo largo de toda una historia personal, social, cultural, política. En el cuerpo también está muy radicada la identidad. Pensemos, ¿por qué no damos, por ejemplo, literatura escrita o por qué no hay, o hay muy poco, literatura escrita por personas trans? ¿Qué pasaría? Poner en evidencia eso, esas otras identidades que atraviesan no solo los cuerpos, sino toda una constitución subjetiva, o qué sé yo, por ejemplo, pensemos qué pasa con los cuerpos hegemónicos en la literatura, qué lugar se le da, qué hay en algunos textos que elegimos, cuáles son esas representaciones de lo bello, por ejemplo. Hay mucho material para trabajar, digo, tenemos que estar dispuestas. Por ejemplo, acá Nati comparte Las malas de Camila Sosa Villada, es un muy buen texto es excelente, y bueno, la recomendamos muchísimo a Camila Sosa Villada. Juan Solá, La Chaco, porque además hay una cuestión que acontece, digamos, cuando una persona, digamos, se posiciona ideológicamente frente a esta diferencia, se transforma en un sujeto o en una sujeta disidente, y es una identidad que se politiza. Entonces, escribir y escribir desde el ser lesbiana, escribir desde el ser trans, escribir desde el ser homosexual, no es la misma experiencia. Leer desde ese lugar también de identidad tampoco es la misma experiencia. Pero bueno, como vuelvo a decir, para no robarles más tiempo a mis compañeras, este es un gran tema que amerita otro espacio, tal vez, y que seguramente estaremos ofreciendo en algún momento, porque siempre estamos trabajando desde la ESI en el Instituto 9. Pedro Lemebel, dice Sara, sí, hay un montón, vieron que aparecen. Bueno, eso también, mándenlo al Padlet, que están todos ahí comentando cosas re lindas, y la verdad que hay un montón para seguir trabajando y seguir indagando. Así que bueno, Fer. Sí, si te parece, pasamos al tema de hoy, ¿o querés que sigamos con alguna pregunta? No, pasemos al tema de hoy, así no se nos va el tiempo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro, en este tercer encuentro. Voy a compartir pantalla. Bueno, después de escuchar la Sonia y su pasión por la ESI, quedamos chiquitas, Sonia, es así. Cuando pensamos no eso. Construimos entre todas. Sí, lo digo con realmente admirado respeto. Cuando pensamos este taller, nos convocó conversar acerca de cómo ciertos discursos están instalados, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a conversar en relación a dos frases que, por lo general, aparecen en nuestras planificaciones, en los libros de texto o en los diseños curriculares de alguna época. Frases que, por otro lado, están asociadas a determinados sentidos acerca de la lectura. Queremos conversar acerca de cómo estas frases, de tan sonadas, de tan escuchadas, han devenido en eslogan, en fórmulas que por su excesivo uso se han petrificado o han desinstalado la reflexión.
lenguaje congelado, así la llama Graciela Montes, y yo pienso en la mancha congelada como ese juego que paraliza, que no deja caminar, que no te deja seguir adelante. Estas frases son leer por placer y los lectores se construyen, pero hay muchísimas más. Este es nuestro recorte. Para poder reflexionar a propósito de ellas, vamos a recurrir a una colección que propone otros modos de abordar la lectura, no desde una mirada escolarizada, y por eso mismo se convocó a escritores y a escritoras que no son especialistas o teóricos de la lectura, aunque también los hay en esta colección. Me refiero a la colección Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura Económica, a cargo de Daniel Goldín. A ver si paso la siguiente diapositiva. ¿Vieron esta colección de tapas amarillas? Que en todos los hogares debe haber un libro, y si no la conocen, bueno, esta es la puerta de acceso para conocer esta colección. El que están viendo en pantalla es Daniel Goldín, es editor, bibliotecario, escritor mexicano, fue director de la Biblioteca José Vasconcelos, una de las más imponentes y bellas de la Ciudad de México, y cuando tengan un tiempito, googleen la biblioteca, mírenla, les va a encantar. La colección Espacios para la Lectura tiene su centralidad en la palabra escrita y aborda la lectura desde una mirada multidisciplinar. Como comenté anteriormente, para abordar la fórmula leer por placer, vamos a recurrir a La Frontera Indómita de Graciela Montes, libro que es publicado en el año 1999 y que reúne 11 conferencias e intervenciones de la autora. Antes que continúe con mi exposición, les vamos a pedir que intervengan en el chat, solo en el chat, a partir de la siguiente consigna o propuesta. Dice Graciela Montes: para empezar, es un buen ejercicio de escritura. Propongo que tratemos para nuestros adentros de arrimar a esa cajita bien cerrada el placer de leer, la mayor cantidad posible de ideas afines. Es un modo de rodearla para después tomarla por asalto. La propuesta es que puedan escribir en el chat palabras, frases o ideas más elaboradas en relación a qué ideas afines tienen ustedes acerca de la frase leer por placer. Y les damos unos minutos. Yo no veo el chat, así que lo van a leer Fer y Sonia. Ideas afines. Comodidad, elegir sin imposiciones, descubrir nuevos mundos, un tiempo y un espacio que se detienen por un rato, libertad, de construir. Leer lo que me gusta, mi momento único, disfrute. Ocio. Temas atrapantes. Mundos Refugio posibles. Propias elecciones. Intimidad. Quedar atrapado por el texto. Hacer voces diferentes. Experimentar. Bueno. Placer intelectual. Paso mientras. Hay muchísimos mensajes. Bien. Imaginar, Viajar. desear. Alas, pasión. Bueno, muchas gracias. Mientras empiezo a divagar y a contarles lo que escribí, dejo acá esta imagen de David Hettinger, es un pintor norteamericano. Por si se aburren de escucharme, por lo menos miran la pintura.
Voy a acercarme al tema, voy a rodearlo, como dice Graciela Montes, para ver si después podemos atravesarlo. La fórmula leer por placer, cuando nace, fue muy saludable, porque se trataba de una exhortación blanda que apareció para contrarrestar los efectos duros de la domesticación escolar de la literatura. ¿En qué consistía esta domesticación de la literatura? Bueno, fue el momento en el que en el mercado editorial se publicaron libros por tema, se los clasificó por edades, por épocas. Luego se trabajó esa literatura a partir de cuestionarios, de resúmenes. Cuando yo llegué en el 2007, acá en San Patricio del Chañar, la comprobación de lectura se hacía a través de estos resúmenes. El placer de leer ha sido una bandera de una empresa honrada, así dice Graciela Montes, y la voy a citar. Se escucha, perdón, el perro de fondo. Se trataba de rescatar la lectura de estos cotos cerrados, porque se quería propiciar, de cierto modo, el regreso a una lectura natural, a una lectura espontánea, a la codicia autónoma del texto. Fue saludable su ingreso porque implicó gestos nuevos. Por ejemplo, se rescató la idea del juego como sede natural del aprendizaje. Eso dice Graciela Montes. Estas dos palabras, jugar y placer, rápidamente se soldaron una con la otra, por lo que fueron perdiendo la fuerza revolucionaria que tuvieron en sus comienzos. La valoración del juego como constructor de la inteligencia derivó muy pronto en consignas y las consignas en actividades, y las consignas se endurecieron sobre lo que Graciela llama deslizamientos semánticos. Entonces, cuando esta frase se empezó a endurecer, a hacerse tan rígida, ¿cómo se producen estos deslizamientos semánticos de los que habla Montes? Tiene que ver con los modos verbales. Se pasó del indicativo leer por placer al imperativo de la fórmula hay que leer por placer. Como si el placer pudiera estar determinado de antemano, como si solo por enunciarlo en la planificación y por eso mismo ya sucediera. Esta frase se selló aún más cuando el juego pasó de ser una tarea seria para transformarse en un juego juguetón, dice ella, donde la consigna es pasarla bien y divertirse, sin riesgo. En el encuentro pasado, en el que ustedes trajeron poesías para compartir, poesías muy potentes, yo me preguntaba qué hubiera hecho con ellas en el aula. Seguramente las hubiera leído, las hubiera puesto en escena toda la materialidad del cuerpo, todo lo que tenemos de sensibles y de sensoriales, dice Cecilia Bayur. Hubiera puesto entonces toda la voz, que es un poco lo que intentamos hacer en el encuentro pasado. Y en el aula o por Zoom, con los y las estudiantes, además hubiera habilitado el intercambio, la conversación. Algo que las y los docentes, ustedes, nosotras, hacemos todo el tiempo. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver con el placer de leer? Voy a recurrir a otro libro de la colección que se llama Conversaciones, no lo conseguimos, de este hombre, no sé cómo se dirá en inglés, es británico, Aidan Chambers, ¿será? Tenemos lecturas, otro libro también publicado en la colección, pero no Conversaciones. Chambers pone en relevancia las voces de las y de los lectores en los procesos de lectura, y a partir de ellos invita a pensar en los intercambios que se dan en la conversación literaria. Entonces se pregunta, ¿por qué habilitar esa conversación? ¿Qué sentido le queremos dar? ¿Cómo podemos enriquecerla? Cuando llevamos al aula un saber literario, una poesía, por ejemplo, podemos anticipar qué cosas pueden suceder y también sorprendernos por las que no previmos, que es parte de la producción de los lectores. Entonces la escucha y la democratización de las intervenciones
son importantes para que el diálogo se potencie. Ahí hay enseñanza. Mariana Maggio dice que eso es una enseñanza potente. Ahí hay una escena de lectura. Y decimos escena de lectura en los términos que plantea Gustavo Bombini. Es decir, voy a leer la cita, como una unidad de intervención y análisis que se define como un evento de cultura escrita, situada en un contexto institucional y sociocultural determinado y llevado adelante por diversidad de sujetos posibles. Entonces, podemos pensar en escenas de lectura en lugar de anticipar lo que no podemos controlar, como son los efectos de lo leído. Pero cuando la frase o el dispositivo de tan repetido empieza a carecer de toda magia, de todo entusiasmo, cuando esa frase que se repite fuese adecuada en cada momento y para todas las circunstancias, tenemos que barajar de vuelta. La frase es jerárquica, dice Roland Barthes, yo le digo Barthes. En mi casa le decimos Barthes a Barthes. Porque implica, dice Barthes, ¿no?, que la frase es jerárquica porque implica subordinaciones. Por eso su forma acabada. Y los textos, dice Barthes, no se juzgan según el placer. El texto no nos puede arrancar un adjetivo, sino un juicio, dice él. Entonces, frente a lo leído, yo puedo decir, esto es para mí. ¿Cómo obtener placer en un placer relatado, en un placer escrito, dice Barthes? Él dice que nos tenemos que volver voyeristas, nosotros y nuestros estudiantes, porque podemos observar clandestinamente el placer del otro, imaginar clandestinamente el placer del otro. Y yo imagino a Karina Rita Medina, ¿no?, poeta neuquina que nació en Córdoba, leyendo sus poemas. Y el texto que ella lee produce en mí el mejor placer si llega a hacerse escuchar indirectamente. Si la escucho yo, si la leo yo, si la lee un estudiante, si la escucha un estudiante. Si leyéndola o escuchándola me siento llevado a levantar la cabeza, llevada a levantar la cabeza, a escuchar otra cosa, puede ser que hablemos de placer. Así que le cedo la palabra a Clara. Bueno, gracias Dani. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Bueno, la idea de esta parte del encuentro justamente es desarmar, deconstruir y problematizar, y que podamos reflexionar juntos y juntas esta idea popular que había presentado Daniela hace un momento, de que los lectores y las lectoras se construyen. Y lo voy a hacer recuperando algunas reflexiones de Michel Petit, también a partir de algunas ideas que ella esboza, por un lado, en uno de los libros también de la colección que presentó Daniela, que no sé si se ve, que se llama Leer el Mundo, un libro que les recomiendo especialmente. Otro de los libros también de la colección es Lecturas del espacio íntimo al espacio público, y por último, una conferencia que dio Michel Petit, que se llama Las palabras habitables y las que no lo son, que es una conferencia que dio en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires en el año 2015, que después les vamos a compartir para que lo puedan ampliar. A partir de esas tres lecturas, o esos tres análisis que hace Michel Petit, voy a referirme a esta frase. Desde la perspectiva de Petit, la comprensión de la lectura está vinculada con justamente desentrañar qué les pasa a los otros cuando leen, en qué consiste esa experiencia lectora de los otros. Un intento que suele llevar a descubrir el misterioso encuentro de los otros con los libros, de las otras con los libros, y luego al deseo de apropiarse a uno mismo, a partir de ese fervor que provoca ese encuentro. Si querés pasar, Dani, porque en la otra estaban como esas claves de una antes, ¿no? Ah, bueno, ahí, gracias. Otra de las claves podría ser el hecho de que la lectura posibilita otra conversación con los libros, una búsqueda de esos ecos entre lo que viven, o digamos lo vivido, que los textos revelan o explicitan, y que no son justamente meras copias entre lo vivido y lo leído, sino
plantea Petit, transposiciones, desplazamientos, metáforas, versiones deslumbrantes de nuestra propia experiencia. Y el resultado de esa búsqueda justamente no son los libros ni en todas las situaciones, pero sí a encontrarnos sitio en lo que leemos, en ese encuentro con nosotras mismas, y la transformación a través de esa experiencia lectora, la construcción subjetiva. Y otra clave que me interesa que podamos reflexionar es la interrogación con nuestra propia tarea docente y la de nuestros propios contextos pedagógicos, porque justamente ese encuentro entre una persona consigo misma a través del acto de leer se hace posible gracias a un facilitador o a una facilitadora que, cito a Petit, fortalecido por su propia experiencia, ha reconstruido un marco y una atmósfera susceptibles de volver la cultura escrita deseable. Y algunas preguntas que nos vamos a hacer a partir de la presentación es qué tensiones supone pensar la lectura como un arte, que más que enseñarse se transmite, y cuáles aquellas que implica considerar nuestra tarea como la de quienes ofrecemos la escucha, la atención a esos matices de la hospitalidad a otros que están transitando su camino como lectores, como lectoras, y no como la de quienes repartimos porciones de tiempo y espacio sometidos a una rentabilidad inmediata. Y será que, digamos, vincular la lectura en los ámbitos educativos con las vivencias, con las experiencias, con las sensaciones de quienes llevan, de quienes leen, ¿no? Y a veces pensaba, digamos, podemos pensar en esto de que podemos perder el riesgo o perder el control de la experiencia y por lo tanto quebrar ese mundo entre la inteligencia y la razón y la sensibilidad. Cuestiones que ya habíamos trabajado y habíamos comentado en los encuentros anteriores también. Bueno, se preguntarán por qué esas imágenes que aparecían mientras Daniela iba pasando algunas diapositivas anteriores o posteriores y que van a ir viendo que se intercalan en la presentación que voy a hacer, justamente porque me parecía interesante recuperar esta idea que Petit menciona como escenas de lectura, ¿no? Por eso recuperé algunas escenas, algunos cuadros de pintores y pintoras que a lo largo de la historia han querido retratar justamente esa escena de lectura, ¿no? Por alguna cuestión. Seleccioné algunos cuadros diversos, hay muchísimos, si quieren pueden buscar porque hay muchos. No pretendo ni hacer un recorrido histórico ni un análisis de las pinturas, porque desconozco esa cuestión, pero me interesa que tomemos como tomar justamente del arte, de la pintura, para observar que también no solo ha llamado la atención a quienes nosotras o nosotros como niños, a esa escena de lectura, digamos, primaria, sino que también le ha llamado la atención a otros, a pintores y a pintoras que durante la historia de la humanidad se han detenido a mirar y a observar esas escenas inaugurales, ¿no? o escenas de lectura, porque efectivamente les generaba un efecto, un enigma que querían retratar. Y digamos, como yo voy a seguir hablando y van a ir pasando imágenes y algunas citas de algunas cuestiones que voy a mencionar, por ahí puedan detenerse a mirar justamente algunas cuestiones en estas pinturas. Por ejemplo, que la mayoría son mujeres que están leyendo. Hay pocos varones, digamos, en general yo seleccioné mujeres para esta exposición, pero van a ver que si se ponen a mirar hay pocos varones, pocos niños o niñas leyendo también, y escasas también lecturas colectivas. Hay algunas, pero me parece que en general abundan las de mujeres. Y si tienen ganas de observar los títulos de los cuadros, que yo lo adosé abajo, y las disposiciones de los cuerpos y las posturas en torno a la lectura, ¿no? Y también la mirada, qué hace esa lectora mirando el libro o mirando otro lugar, ¿no? Porque nos van a servir para pensar. Y bueno, muchos escritores y escritoras han recuperado recuerdos en torno a una escena inaugural de su vida como lectores o lectoras, y en esas escenas, que podemos llamar iniciáticas, ese recuerdo está vinculado justamente a un misterio, o a un enigma, o un secreto, o una emoción, o una sorpresa que vemos en el rostro de la otra persona que nos leyó o que nos narró por primera vez. Y seguramente como lectores y como lectoras volvamos luego a los libros intentando desentrañar justamente o encontrar aquella emoción que vimos o desentrañar ese misterio que vimos en el otro o en la otra que estaba leyendo, ¿no? Y justamente esa experiencia lectora vivida por el otro nos es desconocida. Petit decía en un momento, busco esa emoción, el sentimiento de estar traspasando una frontera pero no lo consigo.
Para muchos o muchas, sus lecturas no serán más que una tentativa justamente de elucidar ese misterio de esa escena inaugural de lectura. Justamente Michel Petit en uno de sus textos recupera y recuerda una escena de lectura en la que su madre, sumergida en un libro, de vez en cuando levantaba la vista del libro y perdía su mirada a lo lejos. Y sostiene Petit, esa obra a la que parece estar tan íntimamente ligada tiene el poder de llevarla a un sitio donde intensamente está viviendo algo que no sé qué es. Sus pensamientos y sus sensaciones son casi palpables, pero se escapan. Estoy a las puertas de un mundo a cuya entrada no tengo acceso. Tal vez por eso Petit se adentró en la lectura y se convirtió en antropóloga de la lectura, o sus preocupaciones infantiles se convirtieron también en temas de investigación. ¿Qué es lo que desencadena el encuentro con un libro o un fragmento de texto? ¿Qué es la experiencia lectora? Esas son preguntas que se hace Petit y que nos podemos hacer nosotros también. Y según Petit, esa intriga forma parte de lo más profundo de nuestra relación con la lengua escrita y con los libros. La intriga ligada a la curiosidad por saber qué dicen las palabras de un libro. Y justamente Petit recupera una frase de Emma Wolf que me parece interesante, dice, nadie desea algo que carece de misterio. Petit sostiene que el gusto por la lectura nace frecuentemente del deseo de robar el objeto que embelesaba al otro, para reunirse con él, conocer su secreto, adueñarse de ese poder, del encanto que le atribuía cuando él o ella estaba ahí, inaccesible, lejano, perdida en sus pensamientos. Seamos o no seamos conscientes de ello, la búsqueda de un secreto se encuentra en el corazón de la lectura a lo largo de la vida. La búsqueda de un secreto difícil de situar en las letras enigmáticas y en nosotros mismos, en la voz de la madre, o de un padre, o de un docente, o un bibliotecario, y en ese lugar tan lejano al que ella o él parece volver sus pensamientos, en su cabeza y en su cuerpo, en lo más profundo de su cuerpo. Y fíjense que yo había titulado, digamos, a partir de una clase de Michel Petit, al principio fue la experiencia del otro, ¿no? O de la otra. Y justamente me interesa recuperar eso porque las imágenes también van en ese sentido. Al principio es entonces justamente la experiencia del otro, de la otra, a quien vemos leer, y estuvo ligado a un misterio que atañía al cuerpo, a las emociones, al deseo, es decir, una experiencia que implicaba una transformación, como había dicho al principio, de la que luego no seguimos siendo los mismos y las mismas, porque adquirimos un conocimiento que puede objetivizarse y enseñarse. Eso supone necesariamente sentimientos contradictorios, si se quiere. Por un lado, se le puede arrogar un poder, gracias a una sabiduría o a un arte, a ese conocimiento adquirido por pruebas, como si se hubiera aproximado o hubiera visto lo que quedaba velado para otros o para otros ojos. Y en relación a eso, Petit sostiene que, aun cuando a muchos de nosotros nos parezca banal, la experiencia de la lectura puede suscitar en los no lectores tales sentimientos de envidia marcados por el temor o la rabia. Los que no la han experimentado, aquellos a los que los libros no les inspiran más que aburrimiento, se sienten excluidos de algo que se les escapa. En esa desconfianza de quienes parecen tener un vínculo carnal con lo escrito, es posible que entren otras inquietudes, como la que Michel Petit menciona de Jean-Louis Foundry, que ahí estaba justamente en la diapositiva, dice, ver a alguien leer es de inmediato presumir que detenta un don que le permitirá leer algo en nosotros. Baudry también observaba que la lectura le parecía una actividad específica de las mujeres, como otras, y que a los hombres solo se acercaban a ella como medio para acercarse a las mujeres. Y también la lectura feminizaba a quienes se dedicaban a ella. Bueno, fíjense que justamente las pinturas que observamos son casi todas de mujeres leyendo, ¿no? Como una actividad propia de las mujeres. Y es sabido justamente que en muchas sociedades contemporáneas las mujeres leen más que los hombres, y se le atribuye a las mujeres una cierta experiencia de lectura que está suscitada por la literatura, aun cuando los hombres no la desconozcan, por supuesto, no estoy excluyéndolos para nada, pero hay una idea de un conocimiento un poco misterioso, de un goce particular propio que está ligado propio a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, Mangel, en la historia de
Historia de la lectura, de Alberto Mangel, hacía notar lo siguiente, decía, la inquietud común respecto a lo que podría hacer un lector entre las páginas de un libro se parece al temor eterno que sienten los hombres ante la idea de lo que las mujeres podrían hacer en los lugares secretos de su cuerpo, de lo que podrían realizar en la oscuridad brujas y alquimistas detrás de sus puertas cerradas con triple llave. Y en ese sentido, no sorprende que autoridades morales, religiosas o políticas, también investigadores y pedagogos no han quedado excluidos, se hayan esforzado justamente por ordenar y controlar esas experiencias propias de las mujeres, ¿no? También los científicos han, digamos, desconfiado de esa experiencia imprevisible y siempre singular, aun cuando haya sido compartida. Obviamente siempre se prefiere la experimentación, bueno. La misma Petit fue víctima de esa desconfianza cuando ella sostuvo que le interesaba investigar esas experiencias de lectura, de lectores y de lectoras, y escuchar hablar a los lectores y lectoras de lo que estaban leyendo y lo que les pasaba con esa lectura, ¿no? A prestar atención a esos actos de narración por medio de los cuales intentaban transmitir una vivencia que se resistía o se evadía. Y también, en ese sentido, al igual que los científicos, muchos pedagogos han desconfiado de esa experiencia y de lo que los lectores o las lectoras experimentaban en esa experiencia de lectura. En ese sentido, también Jorge La Rosa dice lo siguiente, la pedagogía, quizá toda la pedagogía, ha intentado siempre controlar la experiencia de lectura, someterla a una causalidad técnica, reducir el espacio en el que podría producirse como acontecimiento, capturarla en un concepto que imposibilite lo que podría tener de pluralidad, prevenir lo que tiene de incierto, conducirla hacia un fin preestablecido, es decir, convertirla en experimento. Asimismo, también Pierre Bourdieu, en unas conversaciones que mantiene con Roger Chartier, observaba que la escuela destruye una cierta experiencia popular, erradica una cierta necesidad de lectura en la que el libro es percibido como depositario de secretos mágicos y del arte de vivir para crear otra necesidad de forma diferente. Y en ese sentido, Petit sostiene que lo que le sorprendió a ella, dice, la cito, lo que me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar sobre la lectura fue descubrir que una parte de quienes, hombres y mujeres, están encargados de enseñar la lengua y la literatura, parecerían no haber tenido acceso a esta experiencia lectora personalmente, o la habían olvidado, perdido, reprimido, hablaban de literatura como una persona frígida dando un discurso sobre el amor carnal. Con los libros no tenía más que una relación de dominio. El texto era algo que había que disecar con ayuda de escalpelos tomados de la crítica textual, de las teorías de la enunciación, de la retórica. Esa, digamos, sostenía Michel Petit. En la escuela, durante mucho tiempo, se estudió la literatura como algo externo a sí mismo, que no tenía que ver con las vivencias, con las experiencias y las sensaciones. Algunos enfoques se han digamos, ahondado esta idea de la distancia con el cuerpo, en repudiar emociones. Ya lo vimos, digamos, en el encuentro pasado cuando Fernanda ahondó, digamos, en las perspectivas didácticas en relación a la enseñanza de la literatura, así que no voy a ahondar en eso, pero tenía que ver con, estuvo desligada, digamos, cuerpo y mente parecían estar como escindidas, ¿no? Como dos partes diferenciadas. Si recorremos nuestros propios recorridos, nuestras propias experiencias como lectores y lectoras, seguramente están vinculados con la curiosidad y con la intriga, y con poder descifrar eso que le sucedía al otro o a la otra que vimos o escuchamos leer, ¿no? Y Michel Petit sostiene en relación a los libros que en ellos descifraba secretos, indagaba sobre lo que me rodeaba y lo que yo sentía, decía, encontraba sitio, me pasé la vida rodeada de libros, pero era como una evidencia. Me parece enriquecedor para este encuentro poder recuperar nuestro propio recorrido, nuestro propio recuerdo de lectura inaugural y también escuchar a los otros y a las otras justamente para poder hacer explícita esa experiencia, una suerte de autobiografía de la experiencia lectora, porque también al narrarlas, decirlas, explicitarlas y observarlas, dejan de estar en el inconsciente. Y en ese sentido, es cierto que muchos lectores y lectoras viven, digamos, sin preguntarse lo que sienten y sin intentar hacer explícita esa forma en la que se teje la vida, las sensaciones, el pensamiento en la lectura, pero a nosotras y a nosotras, que somos facilitadores y estamos encargados o trabajamos en la didáctica, me parece que sí es importante poder hacer explícita y, digamos, traer desde el inconsciente esa explicación, digamos, de qué sucede entre nosotros y los libros, entre nosotras y los libros,
en esa conversación que aparece entre el yo y el libro, entre eso decible y que transcurre, en los términos de Petit, fuera del lenguaje. O como sostiene ella misma, la cito: al oír hablar a los lectores comprendí que las tierras desconocidas, inquietantes, a las que se aproximaban, no tenían que ver más que con la parte de uno que es la más secreta, la más singular, la mejor compartida, la de nuestros deseos, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Me di cuenta hasta qué punto estamos en busca de ecos de lo que hemos vivido de manera oscura, confusa, y que algunas veces se revela, se explicita de manera luminosa y se transforma gracias a una historia o un fragmento. Y más adelante, ampliará Petit, la cultura y especialmente la literatura prodiga ecos, recursos inigualables. También ella citaba a Pierre Bergoniux y decía que los buenos libros nombran las cosas que nos ocurren y nos afectan, sobre todo en la medida en que no las comprendemos verdaderamente, al lado de la esfera del sentido común, del comentario apresurado, aproximativo, cuyo destello incierto guía nuestros pasos en el camino de cada uno. De cada día. Existen versiones aproximadas, amplias, insólitas, deslumbrantes de nuestra experiencia, aquellas que la literatura, y solo ella, es capaz de dar. Y asimismo, Petit también, digamos, trae algunos recuerdos de Marcel Proust, que decía que la lectura es la iniciadora cuyas claves mágicas nos abren, en el fondo de nosotros mismos, la puerta de las moradas donde no habríamos podido penetrar. Y Proust evoca así la figura de un ángel que abre puertas y al instante se echa a volar, momentos de gracia en los que tocaríamos la quinta esencia de la vida. Para él son los pensamientos que despierta la lectura los que dotan de dignidad. Y se burla del letrado, para quien el libro no es el ángel que se echa a volar apenas acaba de abrir las puertas del jardín celeste, sino un ídolo inmóvil al que adora por sí mismo. Y prosigue luego: el supremo esfuerzo del escritor como el del artista no alcanza más que a levantar parcialmente en nuestro honor el velo de miseria y de insignificancia que nos deja indiferentes ante el universo. En ese momento es cuando nos dice: observa, aprende a ver, y en ese mismo instante desaparece. Ahí donde la experiencia de lectura tal vez sea irreemplazable es cuando abre los ojos o suscita ese pensamiento vivo, cuando hace que surjan ideas, sugiere asociaciones insólitas, bueno, de alguna manera cuando despierta, ¿no? Y el valor de la lectura justamente está vinculada a esos momentos en que surgen palabras, en que se tejen lazos, y que somos de alguna manera fecundados, y volvemos a esta idea de que siempre son las mujeres las que están leyendo en esas imágenes que estamos viendo, ¿no? Y justamente a partir de esos recuerdos vinculados con los lectores y con las lectoras, en que necesariamente entramos en contacto con esas sensaciones que experimentamos, con esos pensamientos que nacen gracias a esos libros, o con el vínculo secreto que tenemos, que se urdió entre nosotros y nosotras con esos libros, podemos plantearnos también, como lo hace Petit, qué es lo que hay en ese libro, qué es lo que nos hace de alguna manera, por qué parece que está en otro lado esa mirada. Vieron que yo les decía, observemos en esas pinturas cómo las mujeres a veces no están mirando el libro, están mirando, la mirada va hacia otro lado, ¿no? Ha salido del libro, ¿no? Pensar, digamos, ¿a dónde lleva esa mirada? ¿Dónde está tu cabeza? ¿En qué estás pensando en ese momento? Le podríamos preguntar a esas mujeres que leen, ¿no? Y por medio de sus investigaciones, Michel Petit indagó también en esa interioridad del otro que se genera, o de la otra que se genera, ¿no? Y que justamente es lo que de alguna manera nos fascina y que de alguna manera también tememos, ¿no? Y en ese sentido cita a David Grossman, y Grossman dice que llegó a la conclusión de que nos ponemos fuera del alcance, en otras palabras, nos protegemos de quien sea, de la proyección de su interioridad en nosotros, de aquello que llama el caos que reina en el prójimo. Lo que ocurre realmente en el fuero interno del otro o de la otra nos asusta, escribe Grossman. Y según él, la escritura sería, entre otras cosas, un acto de protesta, de resistencia, hasta de rebelión en contra de este miedo. A medida que escribe, el escritor se le impondría esa necesidad de conocer al otro, digamos, al interior del otro, de contactar con ese misterio humano. La escritura sería el único medio para lograr esa fusión erótica, si se quiere, en la que a veces imaginamos que conocemos al otro, pero en realidad no es así, ¿no? Y la enseñanza de la literatura sería entonces como una calidad de escucha, dice Petit, de atención a esos matices, a esas singularidades, a ese milagro que representa cada ser humano. Haciendo eco a la escritura, sin duda la lectura de obras literarias es también un medio para conocer al otro,
a la otra, al interior, ¿no? A su interior, para deslizarse en su piel, en sus pensamientos, sin que su caos nos inquiete demasiado, sin que nos amedrente, que nos invada, sin que nos atemorice, ¿no? Es un medio justamente no solo de rebelarse contra el temor del otro, sino también de domesticarlo y de suavizarlo, ¿no? A propósito de la escritura, ¿no? El valor de la lectura en obras literarias es esta que nos permite justamente poder echar luz sobre nuestra experiencia singular y de expandir sus límites. Y ahí donde la lectura nos habla de lo más hondo de la experiencia humana, en forma condensada y estética también, donde la esclarece, despierta un deseo, un pensamiento, no hay motivo para que no conmueva a cualquiera. Cualquiera tiene, dice Petit en algún momento, cualquiera tiene sed de inteligencia de sí mismo y del mundo, de belleza, de poesía, cualquiera se siente atraído, siendo niño, niña, por esa interioridad fascinante e intrigante, ese sitio de tantos secretos. Ahí lo más íntimo es lo más compartido, lo que nos acerca los unos a los otros, las unas a las otras. Y en ese sentido, Petit dice que la experiencia de la lectura, cuando se accedía a ella, no difería ni por pertenencia social ni por generación. Eso me parece que es algo importante como para destacar, ¿no? Sin embargo, son una minoría las que conocen esa experiencia, ¿no? Que leen libre, intensa y vívidamente. Y en su mayoría se trata de mujeres y de hombres que tuvieron contacto con los libros desde su más tierna edad o fueron introducidos en los usos de la cultura escrita desde muy pequeños y pequeñas. La lectura justamente es un arte que más que enseñarse se transmite, y esa es una idea en que ella profundiza mucho en este libro que yo les decía, Leer el mundo, experiencias actuales de transmisión cultural, un libro que les recomiendo como para profundizar en esa idea. Y justamente esa transmisión se da en el seno de la familia, ¿no? Lo más frecuentemente. Lo más común es que alguien se vuelva lector porque de niño o de niña vio a su madre o a su padre o a su abuela o digamos, la familia de crianza con la que metida en los libros, ¿no? Porque los oyó leer historias o narrar, y porque esos eran temas de conversación. Y en esas familias o en esos contextos, ¿no? Las posibilidades de conocer esa experiencia se dan desde el nacimiento. Y en otras, las prohibiciones culturales se suman a dificultades económicas o a lejanías con respecto a esa cultura escrita. Y si esos niños o esas niñas o adultos llegan a leer, y más aún a vivir la lectura, es entonces gracias a un encuentro que se da, gracias a un facilitador que tiene afición por los libros y que fortalecido por esa propia experiencia ha construido un marco y una atmósfera susceptible para volverse apropiación de una cultura escrita deseable, ¿no? Bueno, insisto en eso de que apropiarse de texto supone encontrar a alguien que ya lo ha hecho entrar en los libros, en los relatos, en esas poesías, en esas palabras que se han dispuesto de una manera estética en su propia experiencia. Y alguien que permite reencontrar esa voz singular de un escritor o de un narrador, alguien que abre esos espacios, esos tiempos, que no están sometidos, como dije al principio, a una rentabilidad escolar inmediata, y que manifiestan una disponibilidad, una acogida, una presencia de calidad, una escucha, un tiempo diferente, por supuesto. Y voy a hacer algunas observaciones con respecto a los facilitadores que Petit dice que es como un arte, el arte de los facilitadores, de las facilitadoras. Es un arte de la recepción, dice ella, de la hospitalidad. Una aptitud para interrogarse sobre sí mismos, para pensar en nuestro propio recorrido, en nuestra propia relación con los libros y para reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Sería como una presencia y una capacidad de estar con nuestros propios sentimientos, nuestro propio mundo, nuestro estilo, nuestro cuerpo, en nuestra energía, en nuestra voz, en los textos, algo que Daniela mencionaba al principio en relación a qué hubiese hecho ella con esas poesías tan potentes que aparecían en el encuentro anterior. Un espacio para generar esas idas y venidas entre la sensibilidad y el lenguaje, y recuperando tras el texto esas sensaciones y esas emociones que genera, ¿no? Ese ritmo. Petit dice algo así como permitir a los presentes entrar en la danza. Al hacer así, estos se apoderan de fragmentos de obras leídas que apuntalan un trabajo de construcción y de reconstrucción de sí, aun si son libros, son libros. No necesariamente se convertirán en grandes lectores, pero los libros ya no les repelen y no les asustan. Los ayudan a poner en palabras su propia experiencia, su propia historia, a ser un poco
digamos, a ser sujetos y sujetas de su propia historia. Descubren que pueden aprender mucho sobre sí mismos, ¿sí? Sobre ciertas regiones que desconocen o que no pueden expresar. La lectura justamente deja de ser un desciframiento fastidioso, deja de ser como un trabajo, ¿sí? Que es necesario someterse porque los adultos o las adultas me los sugirieron, sino que se vuelve una experiencia íntima y compartida. Y de alguna manera, digamos, de una manera más amplia, cuando percibimos a la lectura como una tarea, siempre que debe, digamos, de la que los estudiantes o las estudiantes deben dar cuenta de algo que los obliga de alguna manera a estar inmóviles, una ocupación del gusto de los padres o de las madres o de los maestros, que les roba tiempo, o que se supone que es libre, muchos adolescentes y adolescentes terminan odiando la lectura o los libros. En cambio, cuando esos objetos les permiten investigar o indagar sobre los enigmas de su propia historia, de su propio ser, del amor o del poder, les permite aclarar esos aspectos que los inquietan de alguna manera, ¿sí? O encontrar un espacio junto a otros y otras, ¿no? Se vuelve justamente una experiencia. Y Petit, justamente gracias a sus investigaciones, pudo medir hasta qué punto la apropiación de textos escritos o de fragmentos contribuye de manera remarcable a la producción de sentido y a la simbolización de la experiencia, a la integración de esa historia personal, a la recomposición de pertenencias, inclusive de hombres o mujeres que se adueñan de manera ocasional. Y en esas contribuciones me parece que lo decisivo de la lectura de libros hoy en esta época justamente es construir nuestra propia identidad y el sentido de la vida. Y bueno, también pensando en esta idea que mencionaba Sonia con respecto a este trampolín, justamente a veces muchos jóvenes encuentran en esa apropiación de esa cultura escrita un trampolín decisivo para, no solamente para ascender en una escala social, si se quiere, Petit lo mencionaba específicamente con jóvenes que ya había trabajado en los suburbios franceses, pero también para que vean, digamos, para que abrir esos caminos en los que el mundo se vuelva un poco más habitable, ¿no? Y bueno, como para dar un cierre, me parece justamente que los desafíos justamente están vinculados con tratar de generar o suscitar esos efectos en relación con la lectura y también con la escritura, necesariamente que bien están ligadas y generar un efecto. Digamos, nuestro horizonte o nuestro punto de digamos, mirar hacia adelante tiene que estar ligado, alejado de esos mandatos o imposiciones que suelen ser acríticas, en relación a la enseñanza de la lectura y de la escritura. Como decía Michel Petit, atender a esta calidad de escucha, ¿no? Presentar ciertos matices, singularidades, y revalorizar la figura del mediador o del facilitador. Petit habla de facilitadores y facilitadores, ¿no? Para que las estudiantes y los estudiantes puedan salir de una clase y ver el mundo con otros ojos, ¿no? Más intensos, más finos, ¿no? Con ganas de leer muchos libros. Bueno, yo terminé acá, ahora Laura va a seguir con... ¿Estás ahí, Laura? Sí, acá estoy. Bueno, espero no haber sido muy intensa, porque sé que soy intensa y llené de imágenes la presentación. Bueno, Laura, te dejo hablar tranquila. Bueno, yo voy a hablar de esta colección, de este libro de María Teresa Andrueto, La lectura, otra revolución, y de este libro que es una recopilación de conferencias que ella dio. Me centré en dos capítulos que se llaman Elogio de la dificultad formar un lector de literatura, y el segundo le da título precisamente a esta recopilación, a esta antología, que es La lectura, otra revolución, y la publicación es del año 2014. ¿Sí? Entonces, quiero comenzar hablando de experiencias de lectura. Quiero comenzar con una experiencia de lectura, ¿sí? A propósito de esto. Voy a hablar de una docente de 7º grado. ¿Sí? Esta maestra propuso en el aula formar una biblioteca colectiva y cada alumno o alumna debía llevar un libro, el que quisiera o tuviera en su casa.
Entonces, de esta forma confluyeron obras variadísimas que fueron guardadas en el armario del aula y cada quien podía revolver, indagar, servirse según quisiera. Llevarse ese tan preciado objeto además a su casa y devolverlo según un tiempo pautado. Cada determinado tiempo también se reunían docentes y alumnos a compartir impresiones, pareceres, inquietudes sobre las diversas lecturas. La palabra de todos y cada uno estaba en primer lugar. Este espacio de lectura, entonces, propiciado por esta maestra, se convirtió en un rito, en un lugar sagrado en el que la lectura y los alumnos éramos los protagonistas. De esta experiencia de séptimo grado guardo dos lecturas fundamentales. Quizás me adelanto a lo que teníamos previsto luego para las asistentes también. ¿Cuáles son estas lecturas? Y a propósito de todo lo que veníamos hablando, Los cachorros de Mario Vargas Llosa y Narciso y Goldmundo de Germán Hesse. Entonces, a partir de esto, pensaba acerca de leer por placer. En un principio, como decía Daniela anteriormente, se entendió leer por placer con el sentido de evocar la emoción. Pero a lo largo de los años este concepto se fue desdibujando y se entendió de otras maneras. La lectura entonces como pasatiempo, o un leer por leer, o incluso muchas veces como un castigo, ¿sí? Y cuando esta especie de malentendido cristalizó en la escuela, leer por placer se convirtió en sinónimo de fácil, de cómodo. Nos apoyamos entonces de esta manera en un lugar de confort que representa ir a lo seguro. Hay que poner un gran signo de interrogación, dice Andrueto, con respecto a lo fácil, sobre aquello que nos impide despegar nuestras posibilidades y sobre todo poder desplegar, ser facilitadores, como decías recién Clara, en este despliegue que pueden llegar a ser nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? ¿Qué nos propone la literatura? Nos propone inquietud, insatisfacción, intemperie. La literatura no nos lleva a la simplificación de la vida, sino que nos lleva precisamente a su complejización, sorteando el pensamiento global, uniforme, para ir en busca de un pensamiento propio, ¿sí? Hay que desconfiar de lo fácil, hay que mirarlo con recelo, porque puede llevarnos a un achatamiento. Debemos permitirnos entonces y permitirles a nuestros alumnos y alumnas ir más allá. En este punto es donde la autora hace un elogio de la dificultad y de la lentitud también. No se trata de leer veloz, sino de una lenta apropiación de lo que leemos, esta indagación de la que vos hablabas, Clara, ¿sí? Para eso hay que tomarse su tiempo, ¿sí? Hay que propiciar ese tiempo en el aula. La lectura es una invitación a descifrar las huellas de lo no dicho. Debemos leer, acá cito a la autora, a María Teresa Andrueto, debemos leer como un obrero que hace trabajar su pensamiento, como un rebelde que rechaza toda imposición, como un niño que en su inocencia siempre está comenzando. Fin de la cita. La dificultad es aquello que nos pone resistencia. Conquistar esta resistencia significa una inmensa felicidad. Y para nosotros, nosotras también ser facilitadores en esa conquista es una felicidad aún mayor. Guillermo Martínez, que es un autor que también cita María Teresa Andrueto, en una publicación que salió en el suplemento de cultura del diario Clarín, que es del año 2001, Guillermo Martínez dice, la literatura, este artículo se llama también Elogio de la dificultad, que es de donde toma
María Teresa Andrueto este título. Y Guillermo Martínez dice, la literatura, como cualquier disciplina del conocimiento, requiere entrenamiento, aprendizajes, iniciaciones y concentración. La escuela, entonces, muchas veces es el único, lo sabemos nosotros, docentes, que para muchos, pocos o algunos de nuestros alumnos, la escuela es el único espacio en el que pueden acceder a la lectura. ¿Sí? Entonces, acá esta es una gran responsabilidad, porque acá es donde el aula tiene que convertirse en un lugar revolucionario, que posibilite acercar la palabra a quienes más carecen de ella, hacer que tengan voz. La lectura nos da una extraordinaria posibilidad para dar lugar a las preguntas, a la discusión, al intercambio de percepciones y a la construcción de un juicio propio. La lectura es un lugar de poder. Es la posibilidad que nos da la escuela, que tenemos nosotras las docentes, de empoderar a través de la palabra a nuestros alumnos. Leer, escuchar, escribir, todo de lo que hemos estado hablando hoy y en los encuentros anteriores y en los porvenir también. Es abrir para nosotras y para nosotros y para otros, como hablaba recién Clara, es un camino de libertad. De ahí que tengamos que hacer fuerza en este concepto de empoderamiento a través de la palabra. Pero este camino de libertad no se trata de algo dado que sea unívoco o que se haga una sola vez, sino es un camino que siempre hay que recorrer. Leer, entonces, no para dar respuestas, sino para generar preguntas. Comparto una anécdota de una docente que me llegó esta semana a propósito de una lectura de La Negra de Mierda, de Juan Solá, ¿sí? Uno de los cuentos de épica urbana. Ante la pregunta de la docente de cómo se sintieron leyendo este cuento, un alumno respondió que le gustó porque era diferente de lo que venían leyendo, pero se sintió incómodo por la manera en que tratan a las personas. Eso no le gustó. Aquí está el hecho revolucionario. El hecho de que en la cabeza de este alumno queden resonando los ecos de este cuento, y que fuera también esta docente quien con uñas y dientes defendiera esta lectura, más allá de los prejuicios adultos, quizás de asesores, de padres, de madres, de familia, ¿sí? Y que además habilitara el sentir. Digo este prejuicio a propósito de una palabra que es cómo van a leer en la escuela un cuento cuyo título sea La Negra de Mierda, ¿sí? Entonces, rescato también no solo esta lectura, sino también la habilitación del sentir. La experiencia, entonces, de lectura nos pasa esta incomodidad frente a lo que se narra. Vivimos la lectura, ¿sí? Debemos repensar entonces el concepto de lectura por placer, dado que generó muchas confusiones, un achatamiento hacia lo fácil en desmedro de lo complejo o de aquello que me permite pensar. Tenemos que ser conscientes, las docentes, ¿sí? De no caer en ese achatamiento. También debemos repensar el sentido de construcción del lector, porque en rigor de la verdad el lector no se construye, ¿sí? Sino que en la escuela se habilita un espacio, ese es nuestro lugar. Se habilitar este espacio que le brinde al lector poder construir sentidos a través de la lectura, su propio sentido, ¿sí? Se estarán preguntando seguramente qué podemos hacer en la escuela, ¿no? Entre otras cosas, podemos despojarnos de prejuicios, podemos brindar un espacio de escucha, habilitar la palabra, construir puentes entre la literatura y nuestros alumnos. Como muy bien lo desarrolló Clara anteriormente, lo que podemos ser es facilitadores, ¿sí?
En definitiva, lo que debemos ser es la piedra en el estanque de la que habla Gianni Rodari en Gramática de la Fantasía, ¿sí? Nuestro espacio de lectura tiene que producir esa serie de reacciones en cadena de las que habla Rodari, que traiga imágenes, sonidos, que traiga recuerdos, sensaciones, significados, incomodidades también. Lancemos esa piedra con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, que el recuerdo siga resonando, como el caso de esa maestra de 7º grado, que despojada de prejuicios escolares generó un espacio de lectura entusiasta y cuyos ecos siguen resonando hasta la actualidad. Quiero compartirles ahora, si querés pasar, por favor, Dani, a la próxima diapositiva, ¿sí? En la construcción del camino lector, Laura de Betach dice: toda sintaxis es una opción de vida inconsciente. Nuestra vida, nuestros propios diálogos, nuestra oralidad y escritura tienen gramáticas, sintaxis, estructuras, tonos que revelan búsquedas y posturas frente al mundo. Entonces, a continuación, y como tarea que teníamos para la casa, ¿sí? Después de esto que hemos estado conversando, puesto la voz, el cuerpo, las ideas, nosotras en forma oral, muchas de ustedes en forma escrita a través del chat, ¿sí? Ahora sí vamos a qué libro de esos 3 que teníamos como consigna, ¿cuál elegiríamos? ¿Cuál recomendaríamos a otras colegas para compartir con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes? Dejo de compartir pantalla, así nos podemos Bien. ver. Así, no sé si La propuesta alguien es... levantó la palabra. ¿Quiere levantar la palabra? ¿Quiere tomar la palabra? ¿Alguien levantó la mano? Cecilia, anteriormente en el chat, yo recuperé eso mientras toman coraje nuestras asistentes. Cecilia, anteriormente yo lo había tomado nota para que no se me escape. No sé si está Cecilia, porque decía por si se le cortaba la luz, ¿sí? Ya dejaba sus recomendaciones. Y las menciono. De Rebeca Anijovic decía todo: La gran ocasión, de Graciela Montes, y La planta de Bartolo, de Laura de Betach. Dani, no sé si vos ves. Acá, Rosana, la idea es que puedan sacar el libro o comentarlo, que puedan mostrarlo, que puedan decirnos brevemente, ¿no? ¿Por qué ese libro, no? Y me parece que puede acá mismo en el chat compartir el título o escuchar por qué esa docente lo sugiere, lo recomienda, porque acá Rosana pone, a Electra le sienta bien el luto de O'Neill, no tienen prisa las palabras de Escliar, el gaucho Martín Fierro de Fariña, pero ¿por qué, no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido de esa elección? ¿Quién se anima a...? Hola. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pensaba yo en este libro que me encantó, lo leí cuando era adolescente, que se llama Persona Normal, de Benito Taibo, un autor mexicano, y pienso en él porque nos acerca experiencias de lectura y acerca diferentes libros desde el juego y desde los afectos. Es de un adolescente que cumple 13 años y está a cargo de su tío, y su tío le acerca todos los días, de las maneras más cotidianas, distintas lecturas, y Benito hizo este libro en base a sus propias lecturas y a lo que él considera como de Betach, eso es su textoteca, y al final del mismo libro hay todo un apartado donde dice, este capítulo está inspirado en tal libro, y siento que es una gran puerta para otras lecturas, porque uno dice, me gustó mucho tal
tal capítulo, y vas al final y te recomienda, no sé, por ejemplo, Robinson Crusoe de Defoe, y así. Como un hipertexto, ¿no? Me da la impresión que es como un hipertexto, vas de un lado al otro, te lleva. Sí, por eso siento que es como una gran puerta a muchos más caminos. Por eso además a mí tiene mucho de lo que estuvieron hablando hoy, que tiene que ver con cómo la lectura dice algo de nosotros. Siento que cuando uno es adolescente está buscando un sentido que a veces encuentra en la literatura, que a menos es lo que a mí me causó este libro cuando lo leí. Rocío, te agradezco tu intervención y poner el nombre del libro y el autor, así nos queda. Buenísimo. Hay 2 personas que levantaron la mano. Perfecto. Daniela Laredo fue la primera. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo tengo un libro que no es muy conocido, que se llama Carmela, toda la vida, es este. Me parece que lo había comentado antes, pero doy en primer año y tengo un total de 70 alumnos, y de los 70 que tengo, solamente 2 leyeron un libro entero, con tapa y todo, en toda su vida. Entonces traté de buscar algo que no sea ni muy choqueante, ni muy difícil, ni muy complejo para leer por primera vez, y en la biblioteca de la escuela encontré este, que habla básicamente de Carmela toda la vida, habla de una enana pelada, que es muy enamoradiza, y va como narrando una historia que es muy cercana a los chicos, de esta edad sobre todo, ¿no? Y que trata, sin profundizar y sin palabras difíciles, y de una manera muy asertiva y muy clara, un montón de aspectos que a ellos los atraviesan. Esta cuestión del enamorarse todo el tiempo, desde por ejemplo, habla de que se enamora de un sapo, de un ciclista, de un astronauta, pero en realidad de lo que está hablando es el sapo, es alguien que finge ser alguien que no es, el astronauta es un amor a distancia, atraviesa como diferentes cosas que por ahí en esa etapa en la que ellos están, los atraviesa, ¿sí? Por ahí cada vez que se separa de alguno de sus novios del momento, ¿qué hace? Entonces algunos de los chicos me decían, es como mi tía, se separó y se puso más linda, cosas así. Pueden hacer como un acercamiento. Es un libro que este es el tercer año que lo doy, como un arranque, como para que les empiece a gustar un poquito esta cuestión de la lectura, y he notado que, por lo menos a mí, me funcionó, y me funcionó muy bien en cuanto a esto del enganche. Por eso es un libro que recomiendo y que elijo, sí. Eso nada más. Gracias. Gracias, Dani. Poner el nombre del libro, el autor o la autora. Anabela Roda es la que veo yo con la mano levantada, pero no sé si alguien más estaba antes. Sí, Bueno, Anabela. después en el chat están escribiendo también, Dani. Anabela. Buenas noches. Yo primero elegí Lo Bello y Lo Triste. Es de Yasunari Kawawata, y es un libro que me abrió la cabeza a la literatura japonesa, que quedé como fascinada. En su momento me traté de leer todo lo que pude de literatura japonesa, y lo que más me atrapó de ese libro es que te transporta a la cultura de ellos, en que estás esperando el final del libro, pero lo interesante estaba justamente en el camino y no en el final. Y eso fue lo que más me quemó la cabeza de la literatura japonesa, y de esto que nos pasa en la vida, ¿no? Esto que decían hace un rato, de que la literatura en general uno busca o encuentra eso que busca uno como ser humano. Y después, otro libro que
elegí es el de Tokyo's Blues, Norwegian Wood, de Murakami, que cuando lo leí, más allá de que es una hermosa historia, lo que más me fascinó de esta novela es que la novela estaba musicalizada. Estaba musicalizada por los Beatles, que es el primer tema, Norwegian Wood, que el personaje llega a un aeropuerto, escucha ese tema de los Beatles, y en ese momento le pasa su vida como una película. Y ese libro me llevó a la disquería en su momento, ¿no? Ya no vamos más a la disquería. Me llevó a la disquería a buscar el tema, a buscar el disco y encima a descubrir a los Beatles, que estuvo bueno también como experiencia cuando era más joven y existían los discos. A mí me pasa como a vos, que yo leo, cuando algo me gusta, voy a lo que sigue, de algo de ahí, interno, que qué sé yo. Ahora en el verano leí Mi abandono de Peter Rock, y después me fui a leer a Touré. Yo no sabía nada de Touré, y bueno, eso es, ¿no? Hay varias personas más que levantaron la mano. Gracias, Ana. Muchas Bueno, gracias. de nada. A No, Dani, propósito, no hay nadie con la mano levantada. No, son las chicas que ya hablaron. Pero sí en las... ¿Querés? hay Podemos varias. leer un poquito el chat, si quieren, leemos un poquito. Hay un montón de todo, de todo, de todo. Bueno, después vamos a hacerles una propuesta para recuperar todo esto que está pasando en el chat. Pero han recomendado ya 2 veces La chica pájaro de Paula Bombara. Y aprovecho esta ocasión para contarles que, como han pedido algunas sugerencias de cómo trabajar la lectura socializada en este contexto mediado por la virtualidad, nuestra compañera Dani nos invitó cordialmente hace un tiempo a participar de un club de lectura. ¿Querés contarlo, Dani? A propósito de La chica pájaro. Sí, la idea no es mía, siempre digo, las ideas nacen en otro lado, pero bueno, las mejoramos o las empeoramos. Tengo una amiga que se llama Griselda, que está en esta sala hoy, y ella es profe de historia, no es de lengua y literatura. Y Griselda encontró en Instagram este modo de leer. El año pasado, en pandemia, creó un club de lectura conjunta. ¿En qué consiste el club de lectura conjunta? La obra se sube, no lo digan a nadie, en PDF, se comparte y se ponen reglas entre los integrantes. Jamás digan que esto espero que no salga grabado. Se comparte la lectura y se pone, supónganse que el libro que vamos a leer tiene 100 páginas. Se crea un grupo de WhatsApp y se establecen reglas. Si hoy viernes creo el grupo de WhatsApp, la regla es que el viernes siguiente tenemos que leer hasta la página 50. Y en la semana nadie hace ningún tipo de intervención, excepto ese día viernes en el grupo, y comentamos lo leído hasta ese momento. Ahora estamos leyendo en el instituto a Paula Bombara, justamente porque Gabriela Sánchez, directora del Instituto de Formación Docente 11 de Rincón de los Sauces, a través del CEDIE, nos invitó el 31 de mayo a entrevistarla a Paula Bombara. Entonces, si vamos Sonia, Laura, Clara, las profes, Erika, no tiene ningún sentido. Entonces abrimos el juego, invitamos a las estudiantes, a otras docentes de Centenario, a todo aquel y aquella que se quisiera sumar a la propuesta, e hicimos un club de lectura. Vamos a leer tres textos de ella: La chica pájaro, El mar y la serpiente, La desobediente y un cuento. Así que bueno, esa es una propuesta, ¿no? Claro, esa es una propuesta que pueden replicar ustedes, no con la intención de entrevistar a la autora, y esto fue algo particular, pero digo, ¿por qué no replicar esta misma idea en sus aulas? ¿No? Armar grupos de WhatsApp para ir leyendo de aparte un texto. Pueden mandar audios, hay un montón seguramente se les van a ocurrir un montón de cosas hermosas. Bueno, hay un montón de recomendaciones en el chat.
Leo lo que, bueno, Come Tierra, de Dolores Reyes, una colección, Ana y los vestidos fantasmas, colección Ni héroes ni princesas de UNICEF, todo Cuando estamos juntas, de María Wernicke, David Copperfield, un clásico, de Charles Dickens. A ver si me deja bajar. Acá cuenta la compañera una experiencia de lectura con ese libro, que se lo leyó su mamá a los 8 años, y ahí continuó ella leyendo libros que no tuvieran dibujos. Bueno, Betty Boo, de Claudia Piñeiro. Leo de los 3, uno, voy a elegir yo. El lector, de Bernard Schlink. Es hermoso el libro, y la película también. Carmela toda la vida, La batalla de los ogros y las hadas, hermoso ese libro. Cambios, de Anthony Brown, la hija única, de Guadalupe Nettel, Las malas, de Camila Sosa Villada. Había una recomendación que me interesaba leer, bueno, El mar y la serpiente, de Paula Bombara, Mi planta de naranja lima, Kentucky, de Samantha Schweblin, sí. La ilusión de un amor, a ver, pará. Este chat no me deja, me sube o me baja mucho. La ilusión de los mamíferos, de Julián López, que es la historia de una historia de una relación formal, heterosexual. No, homosexual será, ¿no es cierto, Ale? Porque acá es una historia de amor entre varones. Uno de ellos está no estaba leyendo todo el chat. Uno de ellos está en una relación formal heterosexual. Bueno, ahí debe haber una tensión. Bueno, después siguen recomendando textos de Bombara, y creo haber leído Carmela toda la vida, ya lo había dicho, creo. Creo que leí casi todos, espero no se me haya pasado ninguno. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, Distancia de rescate. Sí. Cuentos Acá, de Roald Dahl. Sí. Dani, si me permiten, quería leer esto porque me parece una propuesta muy interesante que va con esta especie de club de lectura que estás diciendo, no quiero que se me escape. Es un comentario de Lucía Marín que dice: nosotras activamos un proyecto de club de lectura en la escuela 13, una escuela de acá de Centenario, ¿sí? Aclaro para quienes no viven acá. Para leer capítulos de una novela en la semana de la no presencialidad, solo por el placer de leer y compartir luego para enriquecernos. Entonces me pareció una experiencia interesante para recuperarla. Bien, y volviendo a propósito de esta dinámica, sí, ¿no? Que estamos teniendo. Volviendo a la idea del placer, ¿no? Que las chicas estuvieron tratando de desentrañar y de construir acá, esta idea de no banalizarla y justamente de que siempre leemos desde un lugar, desde una cuestión, desde una constitución subjetiva, sociocultural, y como decíamos también en el encuentro pasado, podemos habilitar distintos modos de leer desde distintas otras disciplinas, otras perspectivas. Ahí siguen recomendando. Metafísica de los tubos. Bueno, no sé, chicas, si alguna... Clara, ¿querés comentar en qué consiste el ticket de salida y el Padlet? Bueno, ¿querés compartir la pantalla, Dani, para que se vea la consigna, o no la habíamos puesto ahí al final? No, acá no está. Si quieren la comparto yo. Bueno, compartila y yo la voy a comentar. Voy a aprovechar ya... bien, Clary, perdona. No, quería aprovechar para decirles que
bueno, en el Padlet ustedes pueden, sería interesante que se registren para que no salgan anónimos los comentarios, como les pedimos en el mail que les enviamos, pero si alguna persona aún sigue teniendo inconvenientes para ingresar, mándenme un mail y podemos coordinar algún encuentro para poder salvar esa duda, porque realmente no se pierdan lo que está sucediendo ahí porque es hermoso. Hay de todo, han recomendado cosas bellísimas y la verdad es que es hermoso poder que se lean entre ustedes y se comenten. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Bueno, mientras voy comentando. Sí, están empezando a compartir. Mientras voy comentando, vamos a tener dos actividades en paralelo. Por un lado, seguir trabajando en el Padlet como forma de, digamos, como una especie de pizarrón de recursero para todas y todos. Y la idea en ese recursero justamente va a ser, digamos, poder hacer estas recomendaciones que están haciendo en el chat para que no se pierdan y que todas podamos compartirlas y recordarlas, poder ponerlas y explicitarlas en el Padlet. La idea es que puedan hacer esas 3 recomendaciones que Dani les había pedido para el encuentro de hoy, las puedan explicitar en el Padlet, y siempre, digamos, aclarando y pudiendo explicar los motivos, digamos, por los cuales hacemos esa recomendación y por los cuales recomendaríamos y compartiríamos esas lecturas con nuestros estudiantes. Y por otro lado, el ticket de salida de este encuentro es distinto al que veníamos haciendo en los encuentros anteriores. No van a tener 3 preguntitas que se llevan, una pregunta y que les dejó el encuentro, sino que va a ser distinto y tiene que ver justamente con esta idea que surgió acá, que tiene que ver con la textoteca. Ahí Sonia lo está compartiendo. No sé si querés que lo lea, mejor lo leo así queda claro para todas y todos. Justamente es recuperar esto que, digamos, esta idea que venimos trabajando y recuperar estas ideas de las escenas de lectura también, ¿no? Toda sintaxis, en esta idea, esta frase que ya habíamos leído de Laura Debetach, toda sintaxis es una opción de vida inconsciente. Nuestra vida, nuestros propios diálogos, nuestra oralidad y escritura tienen gramáticas, sintaxis, estructuras, tonos que revelan búsquedas y posturas frente al mundo. Para retomar esas ideas que veníamos conversando a partir del tercer encuentro, te invitamos a hablar te invitamos a hacer hablar a los textos que nos habitan, retomando justamente estas ideas de Laura Debetach, de sacar afuera mediante la escritura la textoteca interna, como afirma la autora, ¿no? Cada uno de nosotras y de nosotras fue construyendo una textoteca interna armada con palabras, canciones, historias, dichos, poemas, piezas del imaginario individual, familiar y colectivo, textotecas internas que se movilizan y afloran cuando se relacionan entre sí. Podemos decir que en cada persona hay muchos textos y que la unión de los textos de muchas personas arman los textos de una familia, de una región y de un país. Los ejemplos los pusimos, Sonia, porque yo no los veo acá, pero... ¿querés que lo lea? Bueno, yo estaba leyendo. Sí, dale, seguí. Bueno, compartimos un ejemplo ahí en el ticket de salida, que es un fragmento de la textoteca personal de Laura Debetach. Dice: y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas, blancas y negras, y despertaron a Alicia, que venía del País de las Maravillas, y allí estaba Batman esperándola. Bésame, cantó, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Se callaron las luces, se encendieron los grillos, y una música los abrazó. Era Lisa Simpson en un solo de saxo, y colorín colorado, seguramente este cuento no ha terminado. Bueno, la idea es que ustedes puedan hacer resonar esos textos internos que les habitan y compartir su propia textoteca. Ahí les dejamos el espacio para que lo hagan. Recuerden que el ticket de salida está vigente hasta el día jueves a las 11 de la mañana. ¿Por qué? No es arbitrario, porque después nosotros necesitamos leer, trabajar con eso que ustedes escribieron y necesitamos un tiempo, no lo podemos hacer un ratito antes, necesitamos juntarnos, analizar, clasificar, bueno,
Así que bueno, nada, la gente que se queda sin poder hacerlo, sería interesante, o sea, está bien, entendemos que hay un montón de circunstancias, pero traten en lo posible, tienen toda la semana para hacerlo hasta el jueves a las 11 de la mañana. Bien, entonces se llevan dos actividades, 2 tareas, como dice Lau, para esta semana. Por un lado, este ticket de salida que es distinto al anterior, a los anteriores, y por ahí la recomendación es que por ahí piensen en la escritura y lo hagan tranquilos y la puedan hacer tranquilas y después directamente la pegan en el formulario y lo envían, ¿no? Y por otro lado, seguir trabajando en el Padlet como forma de compartir ese recursero y esas propuestas de lectura, de alguna manera poder justificando esas elecciones que hacemos, ¿no? Porque nosotros conocemos esos sentidos que van detrás de esos textos. Recuerden que en el Google Site, ¿sí? No me salía la palabra, ahí ponemos todos los materiales, ¿sí? Eso se lo estamos mandando el lunes más o menos, porque armamos, recopilamos toda la bibliografía, más las presentaciones de PowerPoint, más el video, que lo dejamos ahí linkeado para que puedan acceder cuando gusten. Y también está, bueno, el Padlet, que es el recursero en el que ustedes van a ir a buscar después las recomendaciones. Digamos, la idea es que esto no sea algo que sucede acá en este momento, sino que también esté disponible. Y si tienen algún texto que pueden aportar en PDF, ahí también lo pueden poner en el Padlet para que esté disponible para su descarga. ¿Sí? ¿No, chicas? Y también imágenes, si quieren incorporar imágenes también se pueden. Hay algunas que han incorporado y quedan muy bellas. Sí, hermoso. Se están construyendo algo lindo. Bueno, ya saben que si tienen dificultades para ingresar, porque desconocen cómo hacerlo, escríbanme por mail y bueno, les hago una tutoría virtual, breve, media horita, porque es re sencillo, ya van a ver. Quienes estén con dificultades para ingresar, manden mail nada más. Bueno, chicas y chicos, Sonia, aclaro algo que preguntaron, dónde, calculo que debe ser por dónde comparte ese recorrido el lector, es a través del formulario, del ticket de salida. El ticket de salida que les vamos a mandar, sí, sí. Y sí activo el Padlet para hacer las propuestas y compartir lecturas. Son 2 cosas distintas. Bien, exacto. Bueno, gente, muchas gracias por habernos acompañado en este tercer encuentro. El encuentro que viene vamos a estar trabajando Clara, Laura, Daniela, Fernanda y yo, con un tema también para repensar, que es la idea de la construcción de lectores. Si podemos, como había algún pedido de adelantar la bibliografía, lo vamos a hacer. El tema es que como somos medio intensas todas, vamos agregando cositas hasta el final, así que nunca tenemos del todo definido hasta la última hora cuál es la bibliografía. Así que por eso decidimos mandárselas todas juntas después. Espero que la estén aprovechando, que el seminario es como si fuera una ventana que se abre y ustedes después van a seguir el camino con ese material, que se lo van a llevar, que lo van a recuperar, y después siempre vamos a estar compartiéndoles obviamente todo el material que trabajamos en cada encuentro. Bueno, nos despedimos, son las 20 horas, hemos terminado puntual, como prometimos. Muy puntuales con el tiempo estuvimos, muy bien. Muy bien con el tiempo. Ni que estuviéramos haciendo radio. Con el reloj. Chiste interno, chicas. Bueno, los despedimos y las despedimos y les agradecemos muchísimo nuevamente por estar acompañándonos. Ha sido un encuentro súper enriquecedor. Nuestras compañeras, la verdad que se lucieron con sus exposiciones, así que les agradecemos muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Adiós.